para hablar de un tema muy importante que nos afecta a todos y cada uno de los que estamos aquí, y de los que están allí y de los que están viendo la ROA también. Este acto, como ya todos sabréis, lo organiza el Foro Social de Valverde. Como veo hay muchas caras en duda, el Foro Social de Valverde somos un grupo, somos una organización sin ánimo de lucro electoral. Aquí no pedimos que nos sigáis ni nos votéis y eso nos da mucha libertad. Si para un partido podría pensar que queremos afirmar el agua a nuestra urna, que no es el caso. Nosotros simplemente queremos hablar de un tema muy importante y uno de los pilares de esta sociedad del bienestar, que parece que no hay ninguno que no se tambale. Sí, sobre esto vamos a hablar, sobre las pensiones. Y de esto han venido estos dos compañeros, como dije antes, que los voy a presentar un poco, antes de comentar un poco cómo va a ser el desarrollo del acto, ¿vale? Este hombre es, que está aquí a mi derecha, física, Jesús Galván Sánchez. Este hombre es abogado, es responsable de los servicios jurídicos de OMP de Sevilla. Perdón por el paso. De aquí en adelante, por no estoy equivocado, no son miembros de CGT. Ingeniero técnico de telecomunicaciones, representante sindical en una multinacional desde el 82 hasta el 2010, coordinador intersindical de este grupo de empresas durante varios años. Nunca ha estado elaborado, se ha liberado de su trabajo con motivos sindicales, asesor sindical en convenios colectivos y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, asesor sindical en pensiones del sistema de empleo. Sí, vemos que y a la izquierda, Federico Noriega, él también es miembro del CGT, sin cargo alguno. Su actividad está centrada en temas sociales, asamblea, constituyentes y demás. Bueno, pues entre los dos y el vídeo de Juan Torres, que supongo que lo conocéis, también tengo una pequeña reseña de este hombre. Juan Torres es un economista que ya nos dio una charla coloquio en el 2009, que fue uno de los que están aquí, la recordarán, fue muy enriquecedora. Yo creo que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, es autor de un libro, también tenido a inspecciones públicas, miembro de distintos movimientos sociales, en fin, es columnista en El País y es una persona muy conocida y muy importante en estos temas. La dinámica que hemos querido darle al desarrollo de esta charla coloquio es sobre la base de una conferencia que este hombre dio en Madrid hará unos meses. Ellos darán, no ya su opinión, sino en fin, haremos una pequeña historia de por qué de las pensiones, de dónde vienen, de otros momentos históricos, de otros problemas que ha habido durante la transición y demás con el tema de las pensiones, hasta llegar al momento actual, que hablaremos de la reforma que tenemos entre manos, sus consecuencias y lo que a todos nos afecta. Hemos querido dividir el bloque, la charla en 5 bloques, porque no queremos hacer un vídeo, una exposición larga, porque podría ser un poco aburrido. Queremos hacer más dinámico y nos gustaría que participara todo el mundo, para su opinión y preguntas sobre dudas, que serán respuestas, tendrán respuestas. En fin, no me enrollo más porque yo soy aquí el que menos va a hablar y si os parece bien, al final de cada bloque, como digo, serán 5. Podemos hacer un pequeño debate sobre, debate o preguntas, dudas que hayan surgido sobre lo que se ha hablado, o bien al final, como queramos. De todas formas, me gustaría que lo hiciéramos lo más dinámico posible, las intervenciones fueran concisas, concretas, que no nos repitiéramos para darle esto dinamismo, y tampoco enredarnos y perdernos, y al final hay de cosas importantes que se queden en el tintero. Y bueno, empezamos con el título de la primera parte. O si queréis decir algunas palabras antes de empezar. Simplemente va a dar tiempo para todo. Vamos a empezar por una cuestión histórica, pero vamos a ser muy breve, vídeo y también las explicaciones, y luego trataremos si es sostenible la seguridad social, qué ha pasado en otras crisis, que esta no es la primera, que planteaba los mismos que ahora plantean la reforma, y cómo se salió de esa crisis, salió la seguridad social, si mejor, peor reforzada. Y también trataremos la reforma actual, en la que está en el Congreso, que ya se está aprobando estos días, y que afecta a todos los pensionistas, que hasta ahora no habían afectado nunca a los pensionistas. ¿Qué cosas han quedado a aplazar y para cuándo?
y también daré un repaso a todas las reformas que ha habido a lo largo de este año, prácticamente desde el 2011, que han entrado en vigor este año desde marzo, ¿no? Y aquellos aspectos que mucha gente probablemente desconozca, pero que también afectan a la reforma, a las pensiones, que sean de subsidio, en líneas generales. No pretendemos hablar de artículos ni de nada, pero que se tenga claras las ideas, ¿no? Que afecta a la jubilación anticipada, a lo que ya es una jubilación a la carta prácticamente, con multitud de colectivos, y en líneas generales también quién va a mantener derecho y quién no, y hasta cuándo, y ese tipo de cosas. Esa será la parte final en la cual ya tenemos todo el tiempo de grado. O sea que si al principio os parece que está desconectado, no lo está. Vamos a tener bastante tiempo para hablar de esto. Yo solamente quería apuntar una cosa, como empleado de banca y además en su día monitor de fondos de pensiones privados que nos dieron a todos Natural del SEC, creo que lo más importante, si nos queda por lo menos una idea de por qué se quiere acabar con el sistema de pensiones, que se tenga muy en cuenta que quien está detrás de todo, digamos, el ciclado, principalmente es la banca. Como sabéis que ahora la banca es la que tiene todo el poder, y eso no es desde ahora mismo, no es incluso desde el comienzo de la crisis. La banca empieza a interesarse al finales de los 80 porque el paquete que suponía los fondos, lo que eran las pensiones públicas, empieza a ser muy interesante. A partir de ese momento empieza a formar lobby importante ante los políticos de presión, lobby de presión político, digamos, para ir privatizando partes. Salen una serie de leyes de fondos de pensiones y demás, pero todo iba encaminado. La coyuntura política ahora les favorece y lo que sería importante es que al final no se vea que las cosas están aisladas, porque nada existe aislado, todo tiene un porqué y viene de algún sitio. Y yo lo conozco eso bastante bien. Y una de las ideas que quedan al final claras después de todo esto es esa. Creo que sería importante porque nos puede dar la clave de por qué están ocurriendo las cosas y por qué están ocurriendo directamente. Al final esperemos que las constituciones queden claras. Bueno, pues ya está. Sin más dilación vamos a pasar ya a por el vídeo. Solo una cosa, si en algún momento no se oye, porque hay un sistema de megafonía, un micrófono, pero pensamos que esto es pequeño y no es necesario, pero si alguien no entiende o no se oye y fuera necesario, siempre lo avisáis y lo ponemos en un momento, ¿vale? Por la asistencia. La seguridad social es un fondo que se constituye con el sueldo de los trabajadores. Se podría realizar teóricamente de otra manera, por un sistema que se llama de capitalización, que significaría que con una parte del sueldo igual amplia y que en el momento de oportunidad volvieran a nosotros, o el sistema que tenemos en España, que es el sistema que se llama Interpaga, que significa que todos los trabajadores hoy, a día de hoy, cada mes aportamos una parte de nuestro sueldo, bien, y esto es importante, bien de que recibimos directamente por el empresario o que el empresario aporta a la seguridad social, pero que aporta porque no nos lo da a nosotros en forma de cotización social. Y esa cotización social forma un fondo, que es el fondo de la seguridad social. Y con ese fondo de los trabajadores se pagan las pensiones de los trabajadores. Lo importante de esa idea de que los trabajadores no vayan guardando para su pensión, sino que van dedicando una parte de sus salarios de hoy a los pensionistas de hoy, es que detrás de eso, debajo, que nosotros le dado lo que es un principio fundamental, la solidaridad. Es la solidaridad de los trabajadores y de las trabajadoras de hoy con los que no trabajan. O
que de verdad, pero de todos modos hemos pagado durante toda nuestra vida algunos muchísimos años y también de alguna forma nosotros ganamos la cuestión, ¿no? Sí, la idea del sistema de gobernanza no es que tú te hayas ganado la pensión, es que la sociedad se organiza sobre el principio de la solidaridad. Incluso aunque tú no te hubieras ganado la pensión, por ejemplo, hubieras estado enfermo durante un tiempo, porque no has podido trabajar, la sociedad quiere que las personas que en un momento dado de su vida dejan ya de trabajar tengan una vida digna. Esta introducción sobre el concepto de seguridad social y demás, Jesús va a empezar hablando de cuándo y por qué se ponen en marcha los sistemas públicos de la seguridad social. Inicialmente la seguridad social empieza poco a poco y se van incorporando derechos y se comienza en Alemania en 1883, pero se comienza, ¿por qué? Porque era un momento de auge de los movimientos sociales. Se van creando los sindicatos, se van creando los partidos políticos de izquierda y de alguna manera el Estado, los empresarios se ven obligados a irse. Y de Alemania se va expandiendo por Europa. En España comienza con la ley de accidentes de trabajo en el 1900 y entre el 1900 y la Primera República pues se van conquistando derechos. Incorporando derechos a ese sistema público de pensión. Viene a continuación la dictadura, pero ahí coincide también con un auge en toda Europa de lo que era el estado de bienestar. El estado de bienestar se monta en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se monta como un dique frente a los países comunistas. Es obvio, ¿no? Pues aquí hay un auge también de organizaciones y partidos de izquierda. Y había que tener una contrapartida de que esto era lo mismo mejor que aquello, que además no se sabía que había allí detrás. Y a veces puede más la ilusión de la gente que la realidad. Y se van con derecho y se va creando lo que se dio, como dije antes, estado de bienestar. Y en España, pues prácticamente, cuando avanza de manera importante la seguridad social en los años 60. Cuando se crea la ley de base de la seguridad social, estaban ya funcionando las mutualidades, cada una dispersa por un sitio. Son años también en que vuelve a renacer el movimiento sindical, se conceden derechos de negociación colectiva, de representantes que eran los jurados de empresa, y comienza la seguridad social primero con las mutualidades. Y después esa agrupación de mutualidades, ya a partir del 67, es cuando comienza la seguridad social que hoy conocemos. Se quedan las mutualidades de los funcionarios del Estado, civiles y militares, la de profesionales, abogados, médicos, los que no se integraron en la seguridad social. Y ese es el inicio. El inicio de los derechos es derechos que de alguna manera se pelean y derechos que se conquistan. Y tuvimos una época pues, prácticamente de 100 años de avance. Prácticamente en España, pues, cuando ya viene la crisis del petróleo, viene la crisis económica y una segunda parte donde ya se empieza a discutir si la seguridad social es sostenible, no es sostenible, hay que hacer grandes reformas o no. Eso, bueno, veremos ahora después del vídeo la intervención que consideráis vosotros, para no hacer el tema que sea ahora. Bueno, sobre los orígenes de la seguridad social y estas bases sobre el sistema, ¿alguien queremos preguntar, comentar algo directamente seguido? No, ahí todavía quedan pocos mutualistas para los 60, porque por la edad terminan este año el que viene, que son los que conservan derechos de antes del 67, he leído por ahí muchas veces, que son los únicos que se pueden jubilar a los 60. Pues eso viene de ahí. En el 67 se crea la seguridad social, se acaban las mutualidades obreras, se conserva ese derecho y otro que es pagar una cuota menor, que es fundamental, que te puede jubilar a los 60, aunque no como los funcionarios del Estado, un descuento bastante. Seguimos entonces. ¿Es sostenible el sistema de pensiones? Esas palabras que nos aportan algunos se creen de que el sistema actual de pensiones es insostenible. ¿Es insostenible?
Eso es una tontería. O sea, es que para decir que algo es insostenible, ¿a qué no lo sé? A que eso va a sostener. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos dicen que el sistema de pensiones es insostenible? Nos dicen, es que dentro de 20, 30 años va a haber muchos viejos y pocos trabajadores, y entonces las cotizaciones no van a dar para pagar tanta pensión. Lo dicho así, de una lógica asombrosa. Al contrario, no se puede, es insostenible. No se sabe uno por qué al banco hacerse un fondo de pensión privado. Ahora vamos por partes. Yo siempre he pensado de economía que como ya participado por partes. Vamos por partes. Usted me dice que dentro de 30 años no se van a poder financiar las pensiones. ¿En eso consiste la sostenibilidad? Bueno, vamos a ver. ¿De qué depende la financiación de la pensión? Y desde esto va a haber muchos viejos, muchas personas mayores y pocos trabajadores. O sea, la relación entre los cotizantes y pensionistas. Efectivamente, eso influye. Y si hubo una desproporción muy grande, pues podría afectar a las fuentes de financiación del sistema. Pero solo eso se me está haciendo trampa. Usted me está diciendo que el peligro de la sostenibilidad viene solo de ese factor demográfico. Y claro, como eso, por la vejez se convierte en un riesgo. O sea, si ustedes viven mucho, amenazan la sostenibilidad de las pensiones. Por eso la Reserva Monetaria Internacional dice que es un riesgo. Porque como hace todo depender de la demografía, de que seamos, vivamos mucho, y eso es una... ¿Por qué? Porque la financiación del sistema de pensiones no depende solo de que haya muchos o pocos trabajadores. Es muy fácil de entender. Si hay menos trabajadores, pero su salario es más alto, se puede financiar más fácilmente la pensión, ¿verdad? No hace falta ser premio Nobel de Economía para entender eso. Si bajan los trabajadores, pero aumenta el salario que tienen los trabajadores, pues habrá una base más grande para sacar las cotizaciones sociales. Segundo, si hay más empleo, habrá más salario. Y eso que va a ocurrir de aquí a 20 o 30 años, a que vamos a seguir avanzando en paro. Hombre, si dentro de 20 años el lugar se ha hay 10, pues sí, tenemos un problema. No será un problema del sistema de pensiones, será un problema de la sociedad en su conjunto. O por ejemplo, si hay una parte de la población, las mujeres, que no se incorporan a los mercados de trabajo y ahora estamos casi 20 puntos por debajo de una tasa de empleo que podríamos tener comparándonos con otros países, oye, pues si logramos aumentar la incorporación de mujeres al trabajo remunerado, porque al trabajo no remunerado estaría incorporar, salimos aquí. Si logramos que la mujer se incorpore al trabajo remunerado, pues tendremos más cotizantes. O sea, muy rápidamente explicado, por lo tanto, la mentira de la sostenibilidad se basa en hacer creer a la gente que esa sostenibilidad, o sea, los recursos para financiar las pensiones dependen solo de la población que esté cotizando. Y no es verdad. Dependen de esas otras circunstancias. Luego, en este caso, si en otra rueda, podemos poner algún ejemplo de cómo por la gran reforma del sistema de pensiones. ¿Y a quién creemos? A mí me gusta en estos casos coger lo que decían, los estudios que hacían, los que planteaban lo mismo que plantean hoy. Claro, es muy fácil coger los estudios de la otra vez, lo que planteamos que no. La economía, como sabéis, es cíclica. Alza y recesión. En los últimos 50 años había 3 ciclos alcistas y 3 de recesión. Estamos en el tercero. Claro, no es la primera vez, entonces. Los otros ciclos
que planteaban en relación a las pensiones, sobre todo cuando el sistema ya estaba en el primer siglo. En los años 70, si los más viejos recordaréis la crisis del petróleo, la crisis industrial en este país. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba la economía y qué planteaban los que había que reformar las pensiones y qué? En el ciclo alcista se había crecido como ahora los chinos, 7,5%. Desde el 73 estaba plano, no llegaba al 1, 0,7. ¿Qué había pasado en esos 7 años además? Pues el paro había pasado del 3 al 15%. Y eso que no había un volumen de empleo de mujeres como después. Al 15 y pico por ciento. El gasto en desempleo se había multiplicado. El gasto en pensiones había crecido el 50%. Los pensionistas habían crecido el 50%. ¿Sabéis cuánta gente trabajaba en el 81? Lo mismo en el año 61. Algunos miles menos, 10 millones y pico. ¿Creéis vosotros que el sistema de pensiones se podía mantener? ¿O se iba a mantener? ¿O habría que privatizar? Y cargaron un estudio bastante completo, de los más completos que se han publicado entonces y después sobre la seguridad social. Pero en aquellos años había una fortaleza de los sindicatos, los partidos políticos de izquierda. Si recordáis, la USUD estaba ya en declive, el PSOE ganó luego las elecciones ya en el 82, y en el estudio pues participaban, lógicamente, pues gente que planteaba la reforma de las pensiones, además dirigía el estudio. Era el vicepresidente económico del gobierno de la OCDE, Quintana, y Barea, que después recordaréis que fue el asesor de Aznar en la Moncloa. Eso escribían en el estudio. Y ahí vienen todos estos datos, estoy leyendo, no estoy inventando. ¿Salimos de aquella crisis o no salimos? ¿Y qué decían? Y lo veréis en todos los estudios actuales y de la crisis de los 90, por una cosa que parece muy obvia, y es: bueno, con la población que tenemos, habrá en un futuro más pensionistas, porque ya viene la generación que le cogió pequeños y no participaron en la guerra civil, porque había menos muertes, y los estudios de población están hechos. Más pensionistas, no hay gente suficiente para mantenerlo, esto no se va a mantener. Eso mismo contaban en los 90 y hasta el principio del 2000. No va a haber población si salimos de la crisis para trabajar. Le daban a la seguridad social 20 años. Bueno, 20 años era el 2002. ¿Qué teníamos en el 2002? Fondo de reserva y superávit. Entonces, ¿por qué no se cumplían esas predicciones tan negras? Primero, ¿existe algún país que tenga empleo, que no haya inmigración y que no se cubran los empleos? Estados Unidos ha sido desde que nació. Luego, ¿hay algún problema por la natalidad? ¿O no hay 1.500 millones de chinos, de hindúes, de gente para en todo el mundo? Es decir, ¿hay algún país que no cubra los puestos de trabajo cuando hay empleo? Lo que sucedió en este país, en el boom, es que vino gente de fuera. Y por eso se pudo llegar a 20 millones de trabajadores. ¿No? ¿Cómo íbamos a llegar? Por la natalidad, desde luego, ¿no? Por lo que decían en los 80, ¿no? Luego, ¿por qué se pudieron pagar las pensiones? ¿Y por qué la seguridad social en 20 años no solo no estaba en quiebra, sino que tenía superávit? Primero, porque se cubrieron los puestos de trabajo porque hay trabajo. Pero segundo, por una cuestión importante, y fue el crecimiento de los salarios. Y consecuentemente el crecimiento de las cotizaciones. Porque con las cotizaciones no solo se pagó las pensiones, se ha pagado durante mucho tiempo una parte de la sanidad. Se han pagado las pensiones mínimas, se han pagado los subsidios, es decir, que con las cotizaciones se han estado pagando muchas cosas que desde los impactos de Toledo del 95 a partir del 97 ya tenía que haber pagado el Estado con impuestos. Con todo y con eso se ha creado el fondo de reserva de 65.000 millones. Y luego las pensiones que hacían en 82 no se cumplieron. Se cumplieron por estas dos razones. Por el problema fundamental, el que dice Juan Torres, el empleo. Y el segundo, empleo de qué calidad y con qué salario. Y el tercero, que lo veremos, ¿deben participar o no los impuestos del Estado?
Cuando hable más adelante de números, pues veremos. No sucedió tampoco, se salió de la crisis de los 90, lo demás ya lo he dicho, de reserva, todo lo demás. Yo solo pondría dos cuestiones importantes. Siempre que hay análisis de este tipo que se convierte en una propaganda a través de los medios de comunicación, daros cuenta que solo se habla de la parte de los pagos, o sea, de la parte de los gastos, nunca de la parte de los ingresos, que es lo que después, bueno, Juan ahí empieza a apuntar y ha dicho. ¿Por qué? Porque pretenden crear alarma. ¿Qué es lo que va a pasar? Y todo el mundo nos alarmamos, como que la letra del mes llega al final del mes, tranquilo, creo que llega al salario, ¿no? Quiero decir, pero esa parte nunca la dice, nunca se habla de qué cosas se pueden hacer, cómo se pueden incrementar los ingresos. Y lo segundo que me parece muy importante, que también en este tipo de informes, propaganda, es la falta de memoria histórica. Juegan con que nuestra memoria como ser humano es frágil, actúa en algunos casos. Es importante, porque olvidamos cosas que no nos gustan, pero no debemos de olvidar todas las cosas. Si tiráramos de hemeroteca en los años 80, dicen exactamente igual que están diciendo hoy, y hace 40 años, quiero decir, y la misma gente más o menos, y han pasado 40 años. ¿Ocurre lo mismo? ¿Estamos en la misma situación? ¿Son la misma gente? No. Hay un discurso propaganda que se saca y se mete en el cajón en función de las presiones y de las circunstancias. Yo creo que esos dos apuntes deben de ser, digamos, y no incrementando, ¿no? A los que estén interesados o les interese, esa revista de Papeles de Economía Española, que la publicaba en la Caja de Ahorro, el número 12 y 13 del año 82. La revista es difícil de conseguir. Si hay algún artículo que os interesa, está en internet, lo pagan, lo bajan. Sobre estas cuestiones últimamente tratadas, ¿alguien quiere intervenir con alguna cuestión? ¿Alguien? Pasamos directamente, seguimos viendo y después de esta pequeña historia de las crisis del sistema de pensiones desde que se crea, pues ahora vamos a lo que a la más grandiosa actualidad, lo que nos afecta ahora, a la reforma actual, la última reforma de las pensiones. Y podríamos... Y podríamos titular: ¿la reforma actual es inevitable? Y eso es muy perjudicial. Las reformas que han hecho los profesores ahora se van a ver el poder adquisitivo, como dice la Lo mejor que se puede hacer para entender reformas de este tipo es efectivamente la consecuencia que tiene y qué se consigue con eso. Y si se entiende bien en qué consiste la seguridad social, yo creo que se puede entender también por qué quieren deshacerse de ella. Ya decía María antes, ese principio de la solidaridad, de dar a cada uno según su necesidad y recibir a cada uno según su posibilidad, que implica la sanidad pública, la educación pública, la pensión, es como un grano en los zapatos de la sociedad que se mueve por el lucro de la sociedad capitalista. Por eso están constantemente queriendo evitar eso. ¿Por qué? Porque en esta sociedad se busca hacer negocio, que es contrario de la provisión pública. Cuando se da una pensión a una persona mayor o cuando entra una persona en un hospital público, no se está buscando negocio, se está permitiendo a esa persona que ejerza un derecho. La seguridad social es igual. Y añadido a eso, hay que entender que la salud pública, la educación pública, es decir, el disfrute de sus derechos universales y las pensiones también tienen un costo muy grande y hay que financiar. Y lo que está ocurriendo es que los ricos no quieren financiarse con una pequeña. Y si las clases trabajadoras no echan el pulso y no dejan ese pulso que decía María, pues las clases de arriba
se quita la carga que supone tener un tribunal. Clarito habla de tiempo. Bueno, Jesús va a hablar, es muy perjudicial la reforma de las personas, la reforma de las pensiones que se va a hacer. ¿Y a quién afectará esta reforma? Ahora vamos a ver una parte y luego lo demás, lo vamos a ver al final todo. Hay una cuestión que sí yo quisiera destacar, es que claro que la prensa no dice nada. No dice nada. Las reformas que han entrado en vigor y que se han estado anunciando como inevitables son para todo el mundo. ¿No habéis parado a pensar eso? ¿O eso la reforma de las pensiones de la seguridad social? Es decir, ¿ha habido reforma de clases pasivas del Estado? No, ¿verdad? No había ninguna. Llevamos de reforma de pensiones de la seguridad social desde el 2011, aunque hayan entrado en vigor ahora. Cuando en el 2011 se planteó la reforma de la seguridad social, esta que debía de entrar en vigor el 1 de enero y luego se aplazó hasta marzo, Zapatero lo tuvo encima de la mesa. La reforma de clases pasivas del Estado, que se llama. Pero nunca más se le iba a hablar de aquello. ¿Sabéis por qué? Porque lo que tenía encima de la mesa era la reforma de los funcionarios civiles, nada más. No era del Poder Judicial, ni de los funcionarios militares, ni policías, ni guardia civil, aparte que no son funcionarios civiles. Entonces prefirió dejarlo en el cajón porque aquello iba a ser un escándalo ya mayúsculo. No hay reforma de los que todavía no son pensionistas, como veis luego a los pensionistas del 1 de enero, de todo el mundo, porque ya sería muy escandaloso, pero no ha habido reforma de clase pasiva del Estado. Fundamental, hay un tema de incompatibilidad, se puede seguir jubilando a los 60, sin descuento, y se cumplen los requisitos. No ha habido reforma. Luego, se puede, es inevitable, o la reforma del plan de pensiones de la seguridad social también se puede pagar con impuestos, porque la otra se paga con impuestos. ¿O habéis leído estudios de la seguridad social? Muchos, pero habéis encontrado estudios de clases pasivas del Estado. Habéis encontrado estudios que apliquen algo muy simple. Si la empresa paga el 22% aproximadamente, el trabajador el 6, 38. De 8 a 40 según a lo que te dediques. Si eso lo aplicáramos a clases pasivas del Estado, eso daría déficit o superávit. ¿Hay alguien que lo sepa en este país? Y no estoy abogando porque los perjudiquen como los demás. Quiero decir que interesa lo que interesa estudiar, que se estudia lo que interesa que se estudie y se paga con impuestos lo que se quiere pagar con impuestos. Y lo que no se dice que hay que reformarlo. Pues claro, las expectativas de vida son las mismas para todo el mundo. Cuando te dicen hay que jubilarse a los 67, o al círculo de empresarios le dicen a los 70. Eso no cambia si eres civil, militar, funcionario. Sí cambia para alguien que ha trabajado toda la vida en la construcción, en la mina. O alguien que ha estado en esas profesiones sujeto a determinadas actividades, no el que está en la oficina. Pero no se ha planteado. No hemos oído a nadie en todos estos 2 últimos años plantear la reforma de las pensiones del Estado. Lo dejo ahí, si queréis. No, yo solamente iba a dar un dato. En 1995, me parece, no me equivoco, creo que fue en marzo por ahí, muy poco tiempo después del primer gobierno de Aznar, en la seguridad social se hizo una supuesta auditoría por previarios, que son los altos dirigentes de 4 fondos de pensiones de la banca, PBV, Santander, la auditoría no era tal auditoría, evidentemente, simplemente era un chequeo para ver si era posible traspasar el sistema de pensiones. ¿Qué le ocurrió? Que el informe, que fue casi secreto, pero bueno, se atendió en algún caso, decía que si seguían con las leyes, los derechos sociales y demás, el beneficio que van a tener ellos por gestionar la seguridad social iban a ser muy pequeños. Y que entonces, pues, que había que eliminar gastos para que el beneficio fuera superior. Ese informe se guardó en un cajón en un momento determinado, me imagino que era buenos tiempos, que será lo que viene.
conviene no olvidar. Pues seguimos con el tema. Sí, si alguien en cualquier momento tiene algo que intervenir, no os cortéis, si no seguimos. Ahora hablemos de números. Algunos números sobre la atención, y seguimos con la conferencia de Juan. Tengo que usar unos poquitos números, pero creo que se pueden entender fácilmente. Imagínense un país en donde en total se obtienen 100 euros de ingresos. ¿Vale? Los trabajadores, los capitalistas, los empresarios generan 100 euros. Vamos a pagar todos el total de ingresos, la carga de ese país en 100. Hay que pagar con la corrección pensionista que hay, pongamos 17 empresas. ¿Vale? Supongamos, primer caso, que esos 100, esa carga, se reparte como se repartía más o menos a principios de los años 80. 70 para los trabajadores, 30 para los propietarios de una vivienda. ¿Se entiende? Es la carga se distribuye 70 para los trabajadores, 30 para las propietarias. Y supongamos que las pensiones se pagan con la tercera parte del salario, el 30% del salario. Si los trabajadores en conjunto reciben 70 euros, como tienen que dedicar 30 a las pensiones, pues dedicarán el 30% de 70, que es 21. Como las pensiones hemos dicho que cuestan 17, significa que hay superávit sobre el puesto. Ahí lo que tenemos en un fondo que llamamos el fondo de reserva de la seguridad social. Vale, pues ahora, segundo caso. La misma población, las mismas personas mayores, los mismos 100 euros que se implementan. Pero ahora los trabajadores han perdido el pulso. Con la reforma laboral, con la política de los gobiernos, y resulta que en lugar del 70 a los trabajadores le corresponde solo el 50. ¿Correcto? O sea que la carta de 100 se reparte 50 al beneficio, 50 a los trabajadores. Y ahora los trabajadores tienen que dedicar el 30% a la pensión. El 30% y el 50%. ¿Quién? Las pensiones siguen costando 7. Ahora tenemos déficit. Diferencia sostenible. Porque hay muchos temas, no, esto ha sido lo mismo. La distribución de la renta es lo que ha hecho que haya déficit. ¿Por qué tenemos déficit? ¿Por qué vamos a tener déficit mañana y el otro? Porque la renta está empeorando a favor de los salarios. Y si quisiéramos tener superávit, en ese ejemplo que yo dije, ¿qué hay que hacer? ¿Matar luego? ¿Bajar las pensiones? No, repartir de otro modo. Esa es la clave de la insostenibilidad y de la sostenibilidad. Lo que no puede ser es que en 3 años los salarios españoles han perdido 7% en 3 años. Y el otro día la Constitución, si ya más conocido en Francia, más relevante, que un artículo en el que decía: la caída que se ha producido en España los salarios en los últimos años no se ha dado nunca en ningún país desarrollado. Nunca en ningún país desarrollado. Por eso yo estoy tentado de hacer una propuesta al rey, que era título universitario. Y para conseguimos que el nombre de un título de mentiroso mayor del reino. ¿Por qué? ¿Realmente la seguridad social tiene déficit? Bueno, yo creo que algo lo vimos antes. La seguridad social técnicamente entró en déficit creo que a final del año pasado. Pero el año pasado los gastos de los complementos a mínimo y de las pensiones no contributivas tuvieron aproximadamente 12.000 y pico millones de euros, de los cuales el Estado solo puso 6. Si hubiera puesto su parte de impuesto que le correspondía,
no solo no hubiera habido déficit, sino que todavía el año pasado hubiera habido superar. Este año no, probablemente haya déficit este año. Pero llevamos ya desde el 2007 de crisis, para eso se creó el fondo de reserva. ¿Estamos en condiciones de decir que había inevitablemente que hacer una reforma porque este año sería el primero de déficit? Pues bueno, habría que ver también qué gastamos. Estamos en el 10 y pico por ciento, 10,8, 9 del PIB. Estamos a 3 y a 4 puntos por debajo de otros países que también están haciendo reformas, pero que siguen por encima. De Francia, de Italia, de los países que tienen un gasto en pensiones más alto. Eso mismo pasaba en el año 82. Todo había crecido espectacularmente, pero que estábamos 4 puntos por debajo de los demás. Si hubiera crecido espectacularmente el gasto y tuviéramos 6 puntos por encima. Bueno, ¿y qué dicen los que proponen la reforma de las pensiones? ¿Qué estudios hacen? Ellos, ¿no? Por otra parte, como Juan Torres, ellos lo que dicen en el 2050, ahí a la vuelta de la esquina, andaríamos. Los más exagerados llegan ya al 19, pero los que son más moderados y son más normales, pues hablan del 15, que es lo que tienen algunos países europeos ahora mismo, en el 2050. ¿Alguna empresa es capaz de decir dónde estará en el 2050? Mira dónde estaba Nokia hace 2 años y dónde está ahora mismo. Y al contrario, Google, las más tecnológicas, alguien hace previsiones en su empresa a 40 años. Hemos visto lo que decían en los años 80, los 90. Es decir, hemos llegado a un nivel de gasto que es imprescindible, una reforma de las pensiones. Tendría que llegar, pues, como dice Juan Torres, llegará o tendría que llegar si mañana no hay crecimiento de empleo o si se sigue el proceso de destrucción de los salarios medios. Claro. Él decía ahí que los salarios han disminuido una media de un 7%, ¿no? Un 7% los últimos años. Si habéis leído El País estos días, veréis que los de los directivos el año pasado han subido un 7%, el año pasado. El resto tiene una bajada de salario. Si veis los convenios, dice, se han firmado con el 0,5 de media, pero y todos los convenios que no se han firmado, que tienen congelación salarial, y todas aquellas empresas que se han descolgado de los convenios, y todas aquellas modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, entre ellas el salario, que han bajado un 10, un 15, ¿sabéis lo que quería Botella? En Madrid, 25, 40%. Claro, si atendemos a eso, los salarios, evidentemente, no han subido, sino que han bajado un 6, un 7%. Y en estos momentos que hay en Europa, en los países que van mejor, como Suiza, no Suecia, sino Suiza, hay un movimiento de la población para limitar los altos salarios. Hay una campaña que se llama 12-1, para que el máximo salarial sea de 12-1, no del salario más bajo, sino del salario medio. ¿Sabéis qué supone eso de alguien que gana el salario medio en un banco 20.000? Hay una campaña para limitarlo a 240.000. Imaginaros por dónde están ya los salarios de los ejecutivos, de los directivos y demás. Y en ese aspecto yo creo que se tienen que dar aquí esas campañas contra esos salarios desmesurados, que son parte de los que detraen el resto de trabajadores. Y también yo creo que tendríamos que ir y que lanzar una campaña para, primero, la parte de los ingresos, de la que no se habla, de la seguridad social, que sería romper los topes máximos y que avancen a un ritmo mayor del que va ahora mismo. Los 2 últimos años han subido un 5%, eso es insuficiente por lo que hemos visto. Y mientras se llega a no tener tope, que exista una cuota de solidaridad para el Fondo de la Seguridad Social. Es decir, la que van a tener ahora mismo los jubilados con más de 65 años que trabajan. Que van a tener un 8, el 6 la empresa y el 2 el trabajo. Eso se tenía que aplicar ya, pero es a todo lo que excede la cuota máxima. A todo lo que son salarios de más de 38.000 y pico. Y por tanto, habría un ingreso a la Seguridad Social, porque esas empresas, a medida que va saliendo el salario, la media que le da es más baja.
empresa paga el 32 hasta 38.000 euros, de ahí para arriba no paga nada. Y además se están haciendo muchos fraudes. Es decir, todas las horas extras, ahí por ejemplo en la banca, se camuflan como cruces. Si tú ganas más de 38.000 no cotizas. Si cotizara como hora extra pagaba el 14%, porque pagan todo. Luego, ese fraude, si lo quieres combatirlo, combate por otro camino en parte, que es una cuota especial a partir del máximo, para aportar los fondos de la seguridad social, por ejemplo. Y una última cuestión, evidentemente lo que hemos dicho antes, si no hay empleo y si los salarios no son salarios medios, va a ser difícil mantener la seguridad social. Dando otra vez la vista atrás, ¿qué pasó del 80 al 2010? Esos 30 años que estoy aquí. Pues el número de trabajadores en el 2010, aproximadamente 10 millones, hemos llegado a los 20, ahora estamos en 16 y pico. ¿Por cuánto se ha multiplicado? Por 1,6 aproximadamente, en los mejores tiempos 1,8, porque hay gente que cotiza por un lado, aproximadamente eso. Y los ingresos de la seguridad social, ¿sabéis cuánto han subido? Se han multiplicado por 10. Y eso solo se consigue con empleo, pero claro, con empleo y con salario, porque si no se hubieran multiplicado por 1,8 por 3, por 4, pero no por 10. Con empleo y con salario. Aparte de la otra parte de los impuestos de la que ya se ha hablado. Bueno, pues alguien quiere decir algo, un comentario. Nos ha quedado medianamente claro que los mismos que hablan de que la seguridad social no se puede sostener se están encargando de dinamitarla con las reformas laborales. Pero es que tú acabas de apuntar la cosa del tú que hasta ahora no había escuchado y estaba esperando escuchar. Los fraudes a la seguridad social, los fraudes a las tiendas estatales. ¿Cómo es posible que se hable del fraude del hombre que está trabajando y cobrando el pago de la pena? ¿Qué proporción es esa en comparación con esa gente a la que se le ha planteado una amnistía fiscal, a la que se le ha perdonado a todos los millones que han evadido, que se les ha acogido además como parte de la gran familia española, como al hijo pródigo del Evangelio? ¿Qué proporción es esa respecto al total de fraude y qué subida supondría para la seguridad social? Y otra cosa más, que parece que también creo que tienes idea por lo que has dicho. ¿Qué medidas podrían ser eficaces para combatir ese fraude? ¿Y hay algún tipo de interés en que este fraude sea combatido o no? Primero, las empresas, como tienen un límite de horas extras al año, están interesadas en saltarse ese límite. Y ese límite se salta con pluses de especial dedicación, etc. Entonces, si no, no podrían pasar. Segundo, no hay interés porque los inspectores de trabajo no crecen, ni los subinspectores. Y además ahora están dando tareas encomendadas para cuestiones que tienen que ver con el desempleo, no con el fraude de las empresas, ¿no? Y tercero, bueno, sabéis que han contratado 130 y tantas empresas para no darle empleo a los parados, sino para contratar a los parados. Es decir, van a quitar muchas prestaciones por desempleo en estos momentos. Es decir, si tú ya dejas tu correo electrónico, por ejemplo, date por notificado y luego reclama cuando te sancionen. Se han incrementado las sanciones, la ley de sanciones de orden social para los parados. Y otra cuestión que todavía no está en marcha, pero en el tema fiscal se ha ido incrementando la cantidad por la cual es delito. Delito que tiene que ser el mismo impuesto y en el mismo año. En tema de seguridad social, técnicamente con la última reforma penal es delito desde el primer euro. Y como estás cobrando continuamente no prescribe. Y no es por año. Es decir, hoy se considera fraude el que tú un día lo trabajes y no lo comuniques, porque para un día se lo va a comunicar a la empresa. Eso están llegando sanciones de 2 o 3 meses de desempleo y la titulan fraude. No van a meter a nadie en la cárcel, pues, pero eso en el Código Penal hoy es desde el primer euro, no
cómo los fraudes hacen desde el primer instrumento. Desde ahí, toda una campaña para, de alguna manera, demonizar al parado que cobra un subsidio y no contra la evasión fiscal. La acción fiscal que tiene dos partes. Una, la ilegal, que a lo mejor tienen pocos medios, y otra de las grandes empresas y de las multinacionales, que es perfectamente legal. El tema actual que se usa más es, bueno, ya estáis viendo cómo aumenta las ventas por internet, radicar el portal y la empresa en un paraíso fiscal, o como Ryanair en Irlanda, como la mayoría de las multinacionales, que la gente que tiene aquí no vende, pero cobra por vender, no vende los productos. El IVA se va fuera del país, los impuestos también, y aquí lo que tiene es mano de obra. O sea, no paga impuestos por beneficio. Y eso no solo lo hace más tecnológica. Lo tenemos, por ejemplo, en Vidriera Rovira de Sevilla. Quien vende a los clientes es la matriz. Los matan para trabajar y producir al precio que les ponen. Pues todo ese sistema que está montado en Europa de las multinacionales es lo que detrae los ingresos que le están. Y con internet cada vez más, porque el IVA no se paga. Solo tienen que crear un negocio, incluso ya de tipo mediano, y sacarlo del país. Si vendes por internet, lo sacas, tiene que tener un cierto volumen para que eso lo puedas manejar fuera, y a partir de ahí ya olvídate de los impuestos en este país, solo para los 3 o 4 empleados que tengas aquí, o 20 o 200. He leído de Apple, de Microsoft y tal, pero eso lo están haciendo multitud de empresas. Y si habéis visto la prensa estos días, los grupos del IBEX 35, que son grupos consolidados, Telefónica, el BBV y todo lo demás, han pagado el 3,5% de los impuestos, beneficios, todos los datos que han ganado ellos, ¿no? Si los ingresos fiscales, incluso sin hacer trampa, aprovechando la legislación europea que enlaza con eso de me llevo las cosas de un país a otro, son cada vez menos. Y en cuanto a la pregunta que te he hecho de si hay algún estudio que compare el fraude de los trabajadores con el fraude, digamos, empresarial, porque es puramente fraude, aparte de que no es la legal. Claro, es que es difícil determinar qué es el fraude en los seguros, por ejemplo, el desempleo. Las pensiones es más difícil porque está tu vida de cotización, y salvo que tú le pagues a alguien porque te falten 6 meses, es más difícil también de detectar, no es un tema que se pueda contabilizar, pero es que hoy, por ejemplo, en el desempleo todo se califica como fraude, salvo que no vaya un día a fichar. El resto está contabilizado como fraude, porque es negligencia que hay. Ahí sí hay una cifra, no exactamente lo laboral, como ha dicho Jesús, es más difícil, pero el sindicato de inspectores de Hacienda, que no es un sindicato obrero, ¿no? Es una especie de asociación, ¿no? Como quieran llamar, dio una cifra muy reveladora. Solamente el fraude por evasión de grandes fortunas que ellos tenían perfectamente estudiado era de 90.000 millones, o sea, lo que tendrían que haber pagado las arcas del Estado, cuáles son fraudes de evasiones, establecimientos en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año anterior, del ejercicio anterior, cuando el recorte del gobierno para cuadrar las cuentas, según decía la Unión Europea, era de 35 millones. O sea, con haber recuperado solo la mitad, no hubiéramos tenido que hacer ningún recorte, y hubiera, digamos, sobrado, de comillas, 10.000 millones. Y la respuesta del gobierno fue deshacer los equipos que estaban formados en Madrid de grandes evasores que tenían todos estos datos. O sea, la respuesta no fue decir o a por ellos, sino decir acabemos con esta asociación, vamos, con la gente que estaba ahí, los deshizo y los mandó a diferentes oficinas y demás. O sea, yo creo que la respuesta está en clara, no es una fatalidad, esto no es un huracán. Vamos ya a finalizar el vídeo de Juan Torres, que es lo que termina su conferencia. Habla sobre los planes privados de pensiones,
tampoco nos queremos extender mucho sobre esto porque después queremos centrar un poco el tema sobre la cuestión de la última reforma de las pensiones. Cómo nos afecta, cuáles son sus principales características y donde un poco pueden salir más nuestras dudas. ¿De acuerdo? Vamos a terminar de ver el vídeo entonces de cuánto. Pues vamos ya que nos abogan es a que nos suscribamos planes privados de pensión. Eso también se está hablando. Entonces, nuestro libro, el Juan, que solamente no dejamos también en la pregunta, solamente el 25,7% de los españoles ha suscrito planes privados de pensiones, porque es que no se puede pagar. O sea, si ya no se puede pagar, ahora no todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con los planes privados, es importante. Con los planes privados no se especula, ¿no? O sea, se especula, perjudica el sistema único de pensiones que se especula con los planes privados. A ver, lo primero que hay que saber es que hablar de pensiones privadas de pensiones es una visión, sino es una mentira. Las pensiones son las pensiones públicas, lo que hacemos como resultado de nuestros principios de realidad. Eso que llama las pensiones privadas, el fondo de las pensiones privadas, es lo que han hecho por toda la vida de los tipos que ahora que son vendidos cada mes y lo van cobrando y lo tienen en el miseria, cuando se descubrían, cortinan de ese fondo. Eso no es una pensión, no es un fondo de pensiones, eso es un fondo de trabajo, de cambio de trabajo. ¿Y por qué hay solo un 25% de los niños que tienen fondos de pensión? Dentro de la parte de trabajadores que su empresa entera poniendo sí, pues porque la inmensa mayoría de los españoles bastante antes pueden llegar a final de mes sin endeudarse. ¿Y quién puede sacar de sus sueldos 300, 400, 200 euros para hacer un ahorro adicional? Por eso están pocos. Y luego, segundo lugar, ¿qué hace un fondo de pensión? Hay que saber también que el fondo de pensión privado es la vida más arriesgada y no rentable, sobre todo si uno hace un ahorro pequeño que puede haber. Damos datos en el ideal, ese que decía que la intervención del Estado para ayudar a los fondos de pensión, sí, lo estuvieron en la crisis financiera han volado por los aires multitud de fondos. En Estados Unidos hay millones de personas que se han quedado sin pensión. En Chile, en el fondo periodo de Chile, por cierto, que fue el primero que con un laboratorio de privatizó las pensiones públicas y obligó a los trabajadores a suprimir pensiones privadas que eran mucho más ricas, eran mucho más seguras. Obligó a que suscribieran pensiones públicas todos los trabajadores menos la policía y los militares. Algo había ahí que no sabía que podía fallar. A los militares y a los policías les mantuvo las pensiones públicas. Por lo tanto, hay que saber que si tienen una inversión, las inversiones públicas son rentables. Pero sí, finalmente, ¿por qué tiene cierta ventaja para una persona concreta individual suscribir, por ejemplo en España, pensiones un fondo privado? Solo por la declaración fiscal que tiene. Es una de las más injustas medidas fiscales que hay, porque significa que se está dando dinero a la parte de la población que tiene más capacidad de ahorrar para que hagan ese ahorro. Y no es poco, porque fíjense, en España se dedica a declaraciones a los fondos de pensión privada, más o menos, lo que se gasta en pensiones no contributivas, que son las que se le dan a las personas que no contribuyen y tienen una pensión, digamos, sin haber tenido la prestación. O sea, están diciendo que en España no hay dinero para la pensión, que hay que recordar, que no es sostenible y se
porque tienen suscrito por la pensión privada. Esa es una gran mentira. Aquí termina el vídeo de Juan Torres. No queríamos tampoco prolongar mucho el tema de los fondos privados, si acaso aclarar alguna duda y implementar algo. Y después ya, si queréis, pasamos a lo que un poco más nos pueda preocupar, que es la actual reforma de las pensiones. ¿De acuerdo? Sí, no, sobre los fondos privados son una cuestión, las estadísticas que las publican todos los años, que están estancados los 4 últimos años, y que con el miedo de estas reformas de este año, en los últimos meses han vuelto a subir. Dicho eso, pues yo creo que entramos en lo de la reforma, la que está ahora mismo en el Parlamento, que ya pasó por el Congreso, aquel día famoso de las carreras, que lo he visto todavía en la televisión, que ahora va camino del Senado, que entrará en vigor antes del 1 de enero. Y luego pues, le daremos un repaso a las demás reformas. Una, la de las pensiones, que entraron en vigor el 17 de marzo, y también algunos aspectos que influye en la reforma y que va a ir dependiendo de que cada cual vaya llegando a la edad de jubilación y lo compruebe o antes pues, tome conciencia de que también le afecta, que son todos los temas de los subsidios, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver luego con el cálculo de la pensión. Y hago un tiempo para que vosotros también preguntéis, intervengáis o digáis lo que tengáis que decir, ¿no? Este proyecto que se va a aprobar estos días tiene dos partes. Una que entra en vigor el 1 de enero y que afecta a todos los pensionistas, a la Seguridad Social y a los del Estado, ¿no? Con el mismo sistema. Las pensiones se van a revalorizar igual para uno y para otro con las mismas pensiones máximas, ¿no? Y es la primera vez que se hace una reforma de las pensiones. Yo recuerde que afecta a los pensionistas y que afectará de manera negativa. La última vez que se hizo una reforma pues fue para que a partir del 97 se garantizara el IPC. Después hemos tenido 2 años que no, pero es una excepción que solo se puede hacer en determinados momentos de crisis económica y que en última instancia se puede recurrir, como está recurrido, y tirar al Constitucional que dirá lo que sea. Con esta fórmula se hará todos los años como cosa normal. Entonces hay dos cuestiones. Una, el índice de revalorización, es lo que va a afectar a todos los pensionistas, y lo otro, lo que han dado a llamar factor de sostenibilidad. Porque cada vez que se hace algo, ya sabéis que ahora se juega mucho con el lenguaje. Se dice lo contrario de lo que se está haciendo. Y con la enseñanza, con la sanidad, pues ahora le toca a la pensión. Eso, siguiendo la filosofía que está siguiendo este gobierno y en parte la anterior, de que las reformas se vayan haciendo paulatinamente y vayan entrando en vigor, afectando a distintos colectivos, para que cuando pase con los nazis y los judíos, que no te va a tocar, los gobiernos los otros que no les va a tocar, y les va tocando a todos, pues la siguiente está planteada para el 2019. La otra parte de la reforma, que es el factor de sostenibilidad que le llaman. Pero claro, para los que no tengan mala memoria y se miren las leyes de vez en cuando se aprobó la ley anterior, cuando se sugería, más que se aprobó, que fue con la reforma de Zapatero, aunque todavía no estaba la fórmula en sí, estaba previsto que fuera en el 2027. Llevamos 8 años acá. Cualquier día, en cualquier ley, te lo meten en una disposición adicional y puede empezar al 15, 16. La de enero consiste en acabar con el IPC, poner un índice nuevo, que no es un índice como se dice que si la economía va mal hay asegurado un 0,25. Cuando la economía va mal nadie tiene asegurado nada, porque por decreto ley se suspende, como la subida de los funcionarios, o como las pagas de los funcionarios, que por decreto ley se puede suspender cualquier subida, pero no una garantía de mínimo. Una garantía de mínimo en tiempos de normalidad. En tiempos de normalidad, la otra ley tenía el IPC. Y en tiempos de bonanza, pues no solo depende de que la economía del país vaya bien, depende de la fórmula. La fórmula tiene en un lado ingresos y en otro gastos. Los ingresos van a depender de lo que hemos hablado aquí, más si en algún momento no se bajan las cotizaciones sociales, porque si se bajan, entonces estamos perdidos.
pero depende de otros dos factores también que restan y que ya están más que estudiados porque estadísticamente están ahí. Uno es el crecimiento de la pensión media. Bueno, pues hasta ahora la pensión media va subiendo porque los que se mueren ganaban menos que los que se acaban de incorporar. Sobre todo si se tiene que incorporar una masa muy importante de trabajadores que vienen de las grandes empresas y de cotizar mucho. De Renfe, de Telefónica, de la banca, de la Caja de Ahorro, de las multinacionales, todo eso están ahí esperando. O sea, la pensión media va a subir. Y ya se conoce. Y lo otro, el número de pensionistas. Es una mera estadística de vidas laborales que se llama de la Seguridad Social, que lo sabe. Luego, eso en los próximos años va a estar restando. Para que pueda haber algo equivalente al IPC de ahora, hacen falta dos elementos. Uno, que la economía vaya bien, que esos parámetros vayan bien, y eso va a depender de los ingresos, porque en cuanto los ingresos sean menores que los gastos, iremos al 0,25. Pero además de que la inflación sea baja, porque la fórmula no entiende de inflación, nada más que de ingresos y gastos, y de pensionistas que se incorporan y de pensión media. ¿Qué ocurre cuando se cumpla la fórmula? Pues si la inflación es baja, imaginaros este año que llega al 0. Como damos un canto en la nariz, viene al 0,25. Ahora sigue la inflación así, pero eso dice que para la economía no es nada bueno. Y si la inflación crece y está en algo normal, el 2%, y va mal, pues un 0,25. ¿Cuánto has perdido ese año? Un 1,75. ¿Cómo lo puedes recuperar? Solo un 0,25 en los años en que todos los parámetros vayan bien. La economía y los parámetros. Si con una inflación de un 2%, un año mal necesita 7 años buenos. Y no pensemos ya si la inflación sube de 2 para arriba. Entonces ya olvídate. Un año mal al 4% son 15 años. Bueno, de bonanza, inexistente. Esa es la fórmula. La fórmula está puesta para que las pensiones suban por debajo del IPC. En la crisis anterior de los años 90 estuvo aquí este caballero que hizo la reforma en Chile, Piñera, el hermano del presidente que terminó estos días, lo trajo la parte más dura de los empresarios, que es el círculo de empresarios, a promocionar la privatización de las pensiones. Y en ese estudio del libro, yo voy a leer 5 cosas y compararla con las reformas que se han hecho estos días desde marzo. Lo que propugnaba, por una parte, era la privatización, pero si eso no era posible, disminuir el monto de la pensión inicial y exigir más años de cotización. 2. Aumentar los años que se cogen, que en aquellos tiempos eran de 8 y pasarlo a 25. Eso está ya aprobado. La reforma, vamos a ir paulatinamente, pero está aprobado que pasemos de 15 a 25. Aumentar la edad mínima de jubilación de 65 a 68. Ya está aprobado que el 27 es el 67. Incrementar los coeficientes reductores para todo el que se jubila anticipadamente. Se acaban de incrementar. Y por último, y os sonará con lo que os he dicho, actualizar las pensiones en 0,5 menos el IPC. Esta era la hoja de ruta de la reforma de las pensiones del año 96 de los empresarios en España. Todas esas reformas están en vigor desde marzo, y la que quedaba era esta de un incremento menor que el IPC. La otra parte de esta reforma tan simple que está en el Congreso es ese factor de sostenibilidad. Habréis visto, los que hayan leído muchas fórmulas y dirán, ¿esto qué cuerno? Pues eso es no es complicado. En el 2019 cogerán y dirán, en el 2012, un jubilado de 67 años, ¿qué expectativa de vida tenía? 15 años. Y 5 años después, en el 2017, pues en vez de 15, 16. Lo dividí, sería el coeficiente, te dice, eso da 0,90. Pues, después de calcularte la pensión, con todo los descuentos que te correspondan, porque
estás jubilado anticipadamente, porque no has llegado a la edad de jubilación, porque has subido a 20, ese año irán por 20 aproximadamente, porque tenías años en blanco, todos los descuentos, entonces está esperándote este descuento. Dice el 0,93 de todos esos descuentos. ¿Habéis entendido lo que es el factor de sostenibilidad? Está previsto que la esperanza de vida sube. En definitiva, te vienen a decir, en el primer año que calculo, si vas a vivir 15 años tú, pues tu pensión son 10.000 euros, son 150.000. Si el que viene detrás, sus cálculos también le da 10.000, todo igual que tú, a 10.000, y tiene que vivir 16, pues los 150.000 euros tienen que durar 16 años. Ese es el factor de sostenibilidad. Lo que decía antes Juan José Torres, hay que ir matando a la gente para que las expectativas de vida no suban, porque su fórmula es el dinero tiene que dar para todos los años de vida. Si las expectativas de vida suben, avances tecnológicos, mejora de la sanidad o por lo que sea, y calcular igual para todo el mundo, lo mismo para el que está en la oficina, que para el militar, que para el civil, que es una media, no va a ir por profesiones, pues más años de vida, mismo dinero, menos pensión. Ese es el factor. Dicho claramente, porque la fórmula lo que lleva a eso está hecha. Y el resto de reformas, pues ahora lo que existe es casi una jubilación a la carta, ya no existe una única jubilación. Ahora tenemos, por resumirlo y no calentaros la cabeza, preguntar luego, tenemos los que se pueden jubilar a los 61, porque sus contratos terminaron antes del 17 de marzo. Y una cosa, digo para los que estén afectados, y no vuelvan a trabajar más. De eso se van a encargar los 120 y tantos empresas, aunque sea un día. ¿Habéis entendido esa parte? Segunda, se jubilen antes del 1 de enero de 2019. O sea, que no llega a esa fecha, olvídese usted de los 61. Segundo colectivo que se puede jubilar a los 61, los que te den un despido objetivo. O se muera el empresario, o se jubile, o sea, en temas por violencia de género. Con lo cual, los que están cerca de la jubilación tienen que pensar si se van a una demanda de despido improcedente y calcular. Puede ganar la demanda, pero no te puede jubilar a los 61. ¿Habéis entendido? Despido objetivo. No hay otro. Los que no, y además cumplir los requisitos. Los antiguos que conservan derechos, 30 años. Los nuevos, 23. Siguiente grupo, los que como no se pueden jubilar a esa edad, se tienen que jubilar a los 63. Pues el resto que esté despedido. Y que además tenga 6 meses mínimo en el desempleo y demás. Eso a los 63. Y después, los nuevos, que aunque el gobierno dice que lo que quiere es que la edad de jubilación se amplíe, acaba de hacer una reforma para que desde activo te puedas jubilar al día siguiente. Por miedo lo están haciendo muchos trabajadores de las administraciones públicas, ¿no? Si le iban a quitar la paga, si la reforma iba a ser peor, pero se han jubilado un montón. Desde marzo se pueden jubilar los 60. ¿Con qué? Con impuestos más altos.